del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, en la fiesta después de Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo, el domingo siguiente se celebra la fiesta de la Santísima Trinidad, que es el dogma fundamental de la religión cristiana. Todos los dos otros dogmas de nuestra fe, es decir, las verdades fundamentales de nuestra fe, derivan del dogma de la Santísima Trinidad, que es un solo Dios en tres personas. Ustedes saben que conocemos a Dios de dos maneras: la manera natural de nuestra inteligencia, por la observación de la creación, llegamos a la conclusión que hay un creador. Si usted ve una casa, alguien la ha hecho. Si usted ve una obra de arte, alguien la hizo. Si usted ve, no sé, un aparato electrónico, un carro, alguien lo hizo. Bien, cuando vemos el mundo con todas las leyes que lo siguen, lo rigen, algo maravilloso, y bien, este mundo, estas leyes de la naturaleza no se hicieron solas, es imposible. Hoy quieren hacernos creer que todo se hizo solito sin ningún problema. Los que eso dicen no tienen, primero, ninguna prueba. Segundo, esto contradice la inteligencia. Alguien dijo que hubo una explosión de una imprenta y como consecuencia salió una maravillosa enciclopedia en color. No es posible. Es una explosión, cuando hay una bomba, un derrumbamiento, no hay nada ordenado. En el mundo hay orden. Todos los seres que existen siguen leyes en la naturaleza, desde las leyes astronómicas que rigen el universo, pasando por las leyes de la vida. Por ejemplo, cada fruta tiene su cáscara. Cada animal tiene su piel. Cada órgano tiene su función. Mire, por ejemplo, no sé, el organismo humano. Uno queda asombrado, pero es tan natural para nosotros que pasa por normal. No. Un día yo bromeando dije a alguien: yo creo en Dios porque un niño tiene dientes. Un niño nace, no hace nada, después de unos años salen 32 cuchillos muy bien implantados y diferenciados, para morder, para cortar, para moler, todo. Y usted come la comida, va a tu estómago, ni piensa, y una maravillosa metamorfosis química pasa ahí, que va a transformar toda esta comida, y bien, después va a pasar a la sangre, y la sangre va a llevarla a cada célula, y después cargar la basura, los desechos que tenemos que expirar, que ya no somos. ¿Quién hizo todo esto? ¿Se hizo solito? No, hay un problema. En el mundo hay vida. En un día el mundo era fuego. Y en el fuego no hay nada. Miles de grados de calentura. ¿De dónde vino la vida? Se hizo solita. Quiero un poco más, seamos más exigentes. Entonces, sabemos que Dios existe por la creación, por la observación del universo. Hay orden en el mundo. El sistema solar, las galaxias, el universo, sí, está regido por leyes que se respetan. Alguien puso estas leyes. Todo está regido por leyes. Entonces, al ver la creación, y bien la humana inteligencia, hay alguien inteligente, poderoso y viviente que ha hecho esas cosas. Eso lo llamamos Dios. Pero cómo es Dios en sí mismo, dentro de sí mismo, no podemos saberlo si Él no lo revela. Y ahí pasamos a la teología, pasamos a la Biblia, a la revelación. Y bien, Dios se reveló que no solamente que existe, que es bueno, que es santo, que es justo, que es misericordioso, que es creador, también Dios se reveló, y especialmente en el Nuevo Testamento, que Dios es Trinidad, que Dios es uno. Y en Dios hay tres realidades, tres personas divinas que llamamos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esto está revelado en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no lo conocía tal cual lo conocemos. Es el Nuevo Testamento, que es la plenitud de la revelación. Entonces Dios piensa y lo llamamos Padre, su pensamiento, su sabiduría, su inteligencia, su palabra, bien interna a Él, consubstancial a Él, y le llamamos Hijo.
Dios Padre e Hijo se conocen, se aman de un amor infinito. Este amor infinito del Padre y del Hijo lo llamamos Espíritu Santo. Ahora en el credo, como somos humanos y tenemos que decir palabra tras palabra, y bien decimos creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Pero el Padre ha creado el cielo y la tierra por su inteligencia, por su palabra, que es el Verbo, que es el Hijo, y por su amor, que es el Espíritu Santo. Entonces atribuimos a Dios Padre la creación, a Dios Hijo la redención, la salvación, y al Espíritu Santo del Padre y del Hijo la santificación. Pero en lo concreto, todo lo que hace Dios fuera de sí mismo es obra de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es algo maravilloso. Cuando cuando el apóstol Felipe preguntó, Señor, muéstranos al Padre, ¿y qué contesta Cristo? El que me ve, ve el Padre, y yo y el Padre somos una misma cosa, un mismo ser divino. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que se hizo por Él. Sin Él nada se hizo de lo que existe. Y el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros, se llama Jesucristo. Entonces, nuestro Señor se reveló Trinidad en el Nuevo Testamento. Y acabamos de escuchar el Evangelio, San Mateo 28, 18, 19. Vayan a todo el mundo, predican a todas las naciones, bautízanlas en el nombre, es decir, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibimos el bautismo en nombre de la Santa Trinidad, recibimos la confirmación, y yo te signo con la señal de Santa Cruz, te unjo con crisma de la salvación en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y cuando el Señor te bendice el matrimonio, ¿qué dicen los esposos? Os uno en el matrimonio, en el nombre, es decir, por la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Incluso cuando la persona va a dejar este mundo, vete, deja este mundo, alma cristiana, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, la Santísima Trinidad no son tres dioses, cuidado, es un solo Dios en tres personas. ¿Cómo es esto? Poco pasa nuestra inteligencia, pero Dios lo reveló. Por ejemplo, el Sol es uno, y sin embargo, el Sol está compuesto de fuego, calor y luz. Es inseparable. Desde que el Sol, es calor, fuego y luz al mismo tiempo. La alma humana es una. Sin embargo, tenemos inteligencia, voluntad, memoria. El triángulo es uno, sin embargo, está compuesto de tres ángulos. El agua es una, tiene bajo la forma de vapor, de agua líquida y de hielo. Es misma agua. Dios se revela Trinidad, y por desgracia, esta revelación maravillosa, extraordinaria de Dios, caridad, está rechazada por sectas que dicen cristianas. Por ejemplo, estos pobres testigos de Jehová, engañados, falsifican totalmente la Biblia, rechazan totalmente la Santísima Trinidad. No son tres dioses, es el mismo Dios en tres personas, en el mismo ser divino. Rechazan. Los mormones igual, la disque luz del mundo que se han pasado por cristianos ahí en México, se lo rechazan. Los musulmanes rechazan totalmente, no entienden nada, pero rechazan, calificándola de lo que no es. Los judíos actuales también la rechazan. Es tremendo. Dios se reveló Trinidad. Y como decía el gran escritor católico inglés Chesterton, decía, sí, en el cristianismo hay tanta caridad porque Dios es Trinidad. Por ser Trinidad, Dios es caridad, Dios es familia. Y yo y el Padre somos una misma cosa. Cada vez, por ejemplo, que recibimos el perdón de nuestros pecados, ¿qué dice el sacerdote? Yo te absuelvo, yo te desato, yo te perdono, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es cualquier cosa. Cada vez que comulgamos, ¿qué recibimos? Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Y la divinidad es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, honremos la Santísima Trinidad. Por eso, la oración de la misa de hoy, muy hermosa, dice, oh Dios Todopoderoso, eterno, que con la luz de la verdadera fe diste a tus siervos conocer la gloria de la Trinidad eterna y adorar la unidad en el poder de tu majestad. Haz, te suplicamos, que por la firmeza de esta misma fe en la Trinidad, y bien seamos defendidos siempre de toda adversidad. Por la fe constante que tenemos en la Trinidad, seamos defendidos siempre de toda adversidad.
Que hermanos, si Dios se revela la Trinidad es por algo. No tenemos derecho de rechazar esto, no tenemos tampoco derecho de dejar que unos pobrecitos engañados van de puerta en puerta con nuestro libro sagrado. La Biblia es de los católicos, cuidado, no es de ellos, que nos robaron, con la Biblia van a falsificar las cosas y engañar a la gente. Defendemos nuestra fe, vivamos según nuestra fe y también tratemos de ayudar a nuestro prójimo a conocer la fe. Yo pienso que actualmente lo más importante, lo más indispensable para los católicos es el catecismo. ¿Por qué el catecismo? Y porque el catecismo te explica la fe cristiana de A a Z, del inicio al fin. Te explica la crema no solamente de la Sagrada Escritura, también de la palabra de Dios comunicada por la tradición apostólica. Por eso un santo obispo decía, el catecismo es la predicación apostólica comunicada de siglo en siglo por el magisterio de los obispos sucesores de los apóstoles. Y por desgracia, en los últimos 50 años, el catecismo, según los lugares, hay todavía, gracias a Dios, buenas excepciones, yo hablo en general aquí, en los últimos 50, 60 años, el catecismo fue falsificado, no fue comunicado. El Papa Benedicto en su tiempo, cuando era cardenal de la doctrina de la fe, dijo, debido a que la teología no presenta algo normal, común de la fe, el catecismo está expuesto a la desintegración. Desintegración. ¿Qué es la desintegración? Un cadáver se desintegra. Muchos catequistas, dice, y algunos catecismos no comunican la fe cristiana el conjunto de su armonía, sino que toman unos cuentitos, unas historias bíblicas según la orientación cultural del momento y en eso se apoyan. No, el catecismo debe contener 4 partes: la fe, el credo, los 12 artículos de la fe, creo en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo precisamente, Santa Iglesia Católica, comunión de los santos, pero los pecados, vida eterna. Después los mandamientos de Dios de la Iglesia, que nos enseñan lo que debemos hacer, lo que debemos evitar. Después los 7 sacramentos en la oración, que son los canales de la santificación. Hoy los católicos se dejan engañar por cualquier charlatán con tal que les que hable de Dios y ya. No. Dios se reveló Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vayan, prediquen, enseñen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree se hace bautizar, se salva. El que no cree se condena. Cuidado, es algo serio hoy. Hoy los cristianos, por desgracia, católicos no conocen su fe. Dios uno y trino, bendito sea Dios. Ahora, los paganos eran creyentes, pero se equivocaron y el demonio le impulsó en la equivocación. No solamente creían que hay Dios, pero han multiplicado los disque dioses. Y eso es falso. No hay dioses, hay un solo Dios. Ellos han divinizado las criaturas y el demonio los engañó para hacer muchas cosas inmorales, hasta sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Es falso. El Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Conozcamos, queridos hermanos, estas cosas es importante. Conozcamos estas cosas y tratemos también de honrar en nuestra vida cristiana. Ahora vamos a decir unas palabras acerca de nuestro deber, de nuestros deberes con la Santísima Trinidad. Es algo muy hermoso, nuestros deberes con la Santísima Trinidad. No olvidemos, todos fuimos ungidos el día de nuestro santo bautismo y fuimos hechos morada de la Santísima Trinidad. Todo cristiano que en ese momento vive en estado de gracia, bien, es templo y morada de la Santísima Trinidad. No olvidemos. Había un santo varón que estaba tan empapado de esta verdad de la Santísima Trinidad, bien, la noche cuando iba a dormir, bien, daba un besito al pecho de su hijo, diciendo es templo y morada de la Santa Trinidad. Y es verdad. Todo cristiano en ese momento en estado de gracia es templo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las 3 personas divinas son inseparables, cuidado. ¿Dónde está el Padre? Está el Hijo, está el Espíritu Santo. Son inseparables. Nuestra manera humana, como dije, de hablar, atribuimos al Padre la creación, al Hijo la redención, al Espíritu Santo la santificación. Todo es obra de la Santísima Trinidad. Por eso debemos tener actos de fe en la Santísima Trinidad, actos de gratitud y actos de amor y alabanza.
actos de fe, creer firmemente todo lo que la Iglesia nos enseña sobre este misterio de la Santísima Trinidad. Dios lo ha revelado, por lo tanto, démosles gracia. Y como dije hace rato, Chesterton decía, si en los países cristianos hubo tanta caridad, porque Dios es Trinidad. Porque Dios es Trinidad, no es cualquier. Y no solamente Dios es Trinidad, Dios en su misericordia se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, para redimirnos. Y por su Espíritu Santo distribuye, es el amor sustancial personal del Padre y Hijo, nos distribuyen la salvación merecida por Cristo. Entonces, seamos orgullosos, queridos hermanos, de este dogma de nuestra fe y tratemos de imitar a Dios. Dios es bondad, Dios es caridad. ¿Dios acaso necesita de la creación? No, para nada. ¿Y por qué hizo la creación? Porque Dios es bondad. Y quiso que hubiera otros seres que existen. Entonces Dios ha revelado este dogma, démosle gracias. Nuestro acto de fe es meritorio, puesto que es un acto de humildad, de sumisión a la palabra de Dios. Mire, qué bondad extraordinaria de Dios, ¿eh? Quiere quedar entre nosotros día y noche. Eso es lo que significa la lámpara roja cuando uno entra en la iglesia. Dios está presente entre nosotros. Podemos recibirlo. Y por eso todo cristiano, al menos el domingo, debería recibir la Sagrada Comunión, que es realmente recibir a Dios en su corazón. Cuando yo pregunto a un niño chiquitos, primera comunión, ¿qué es la hostia consagrada? Dice, es Dios. Y es verdad. Es verdad. Dios, siendo todopoderoso, bondadoso, misericordioso, caritativo, se entrega a nosotros. Por eso, queridos hermanos, nunca dejar la Santa Comunión, bajo ningún pretexto. El que no comulga se hace a sí mismo, a su familia, a la iglesia, a su patria, un daño enorme. El día que todos los cristianos tendrán hambre y sed de la Divina Eucaristía, como el tiempo de las persecuciones a las 3 de la mañana, celebrarán misa en catacumbas y recibir cosas de Cristo, entonces sería un mundo de cristianos valientes y ejemplares. Entonces, tratemos de aprovechar. El que pudiendo confesarse, pudiendo comulgar, no lo hace, su fe está muy débil. No sabe el daño que hace a sí mismo. Si te dijeran de trabajar un día a la semana y ganas $10,000 por un día de trabajo, hombre, irías hasta no sé dónde para tener esto. Aquí recibes, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. El que me ve al Padre. El que me ama guarda mis mandamientos. Y yo y el Padre vendremos en él y haremos morada en él. Por eso, queridos hermanos, la confesión es importantísima. La confesión expulsa el pecado, expulsa el demonio, nos devuelve la gracia, la caridad y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es inseparable del Padre y del Hijo. Por lo tanto, todo cristiano que se confiesa, bien, en estado de gracia, es templo sagrario de la Santísima Trinidad. Entonces debemos tener actos de fe en la Trinidad. Tenemos también actos de gratitud. Dar gracias a Dios por todos sus beneficios. La creación, la providencia divina, la encarnación, la redención, la Pentecostés. Todos los sacramentos son obras del amor de Dios por nosotros. ¿Para qué hizo el bautismo? Para comunicarnos la gracia y la santidad, derecho a la vida eterna. ¿Para qué hizo la confirmación? Para darnos en plenitud los dones del Espíritu Santo, ser valientes, fuertes, testigos de Dios, defensores de la fe. ¿Para qué nos dejó la Eucaristía? Para alimentarnos, santificarnos, protegernos, fortalecernos. El que come mi cuerpo y mi sangre tiene la vida eterna. ¿Para qué dejó la penitencia? Bien, para rescatarnos, porque tenemos la debilidad de separarnos de Dios y de abrir delante de nosotros la puerta del infierno. Por eso dejó la penitencia como sacramento de regeneración, de resurrección espiritual. Recibir el Espíritu Santo. A quienes perdonan pecados quedan perdonados, y a quienes tienen que ser detenidos. No es poco, es Dios que expulsa el pecado. ¿Qué dice el sacerdote en el momento de dar la absolución? Yo te absuelvo, te desato, te libero de tus pecados. El nombre por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este momento da una patada al demonio, el pecado lo expulsa totalmente. Es una resurrección. Imagínense si fuéramos al cementerio y hago una oración sobre la tumba de un difunto y ese se resucita
como la gente quedaría asombrada, ¿no? ¿Cómo la gente sería asombrada? Y bien, el sacerdote resucita esta alma. Hay una resurrección espiritual. Toda persona que en ese momento está confesada, perdonada, y bien tiene la puerta del cielo abierta delante de sí. Y toda persona que está en pecado mortal tiene la puerta del infierno abierta y cerrada del cielo. No es poco. Entonces, demos gracias al Señor por los sacramentos que nos ha dejado, y todos se dan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nacemos, vivimos, morimos en nombre de la Santísima Trinidad. Como dije hace rato, ¿qué dice el sacerdote al moribundo? Vete, alma cristiana, de este mundo a la vida eterna, en el nombre, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces debemos hacer actos de fe, actos de gratitud, de agradecimiento con la Santísima Trinidad, y también actos de amor y de alabanza. Glorifiquemos a la Trinidad Santa con nuestra fidelidad en evitar todo pecado, en observar los preceptos y en cumplir la voluntad de Dios en todas las cosas. ¿Qué dijo Cristo? El que me ama, ¿qué dijo? El que me ama, guarda mis mandamientos, mis preceptos. Si me aman, guarda mis preceptos. Y yo y el Padre vendremos y haremos morado en su corazón. Por eso, queridos hermanos, si uno ha tenido la desgracia, por ejemplo, de juntarse y no casarse como Dios manda, o sepárense o cásense. No llevan nuestra vida miserable de pecado y de escándalo. Cuidado. El que me ama guarda mis mandamientos. El matrimonio cristiano es un sacramento, no es un juego. Y los que por desgracia han tenido la desgracia en ese mundo liberal de perder su matrimonio, no juntarse, no escuchen mil demonios que te sopla al oído, eres joven, vete, júntate, cásate, vuélvete. No, no, no. Lo que Dios unió, el hombre no separe. Entonces, si realmente amamos a Dios verdadero, debemos tener fidelidad a sus mandamientos y evitar todo pecado y observar los preceptos. Los jóvenes hijitos, cuidado, si ustedes tienen amigos, amigas, compañeros, parientes juntados en unión libre, no imitarlos, está en el error. Eso es pecado. Un bautizado debe tener la bendición de Dios en su matrimonio, no ser un escándalo pecador. Y también alejémonos de todo lo que puede impedir la observancia de los preceptos del Señor. El que me ama guarda mis mandamientos, no es un juego. ¿Quieres entrar a la vida eterna? Guarda los mandamientos. Eso dijo nuestro Señor, capítulo 19 de San Mateo, al joven rico. Entonces, debemos glorificar a la Santísima Trinidad con nuestra fidelidad en evitar todo pecado y en observar los preceptos y cumplir la voluntad de Dios en todas las cosas. A veces hay cruces, pobreza, enfermedad, problemas, dificultades. Paciencia, poner todo en la mano del Señor y ser paciente. Hay una palabra de San Pablo, o del Espíritu Santo, de San Pablo más bien, que me da mucha confianza. Dios es fiel, no permitirá que sean tentados arriba de sus fuerzas. Si yo puedo cargar con 50 kilos de problemas, dificultades, bien serán quizás 49.5, pero nunca será 50.5. Entonces Dios es fiel, no permitirá que sean tentados arriba de sus fuerzas. Por eso, queridos hermanos, tratemos de evitar las ocasiones del pecado. Somos cristianos, hemos renunciado a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Eso no es un juego. No es normal que una ciudad, digamos, de cristianos, de católicos, haya discotecas, haya bares, haya lugar de pecado, haya lugar de borrachera, no es posible, no es normal. No es normal que un cristiano frecuente esos lugares. No es normal que una mujer cristiana, en lugar de ser templo del Espíritu Santo, de la Santa Trinidad más bien, sea provocativa con su vestir. Lo mismo los varones. No es normal que un cristiano un día sea con Dios, otro día con el diablo. Cuidado, hemos renunciado a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. Eso fue el pacto que hicimos con Dios en el día de nuestro santo bautismo. Entonces debemos glorificar a Dios cumpliendo, observando sus mandamientos. Hermanos,
¿Un carro puede en la montaña subir sin gasolina? Y aunque 30 hombres te impulsen, ¿puede subir? No, baja. Es imposible observar los mandamientos sin los sacramentos, sin la oración. Es imposible evitar el pecado si uno no se aleja de la ocasión del pecado. Y si amamos a Dios de veras, debemos observar sus preceptos, sus mandatos, sus recomendaciones. Ahora, ¿qué queremos ser? ¿Cristianos de veras o cristianos a medias? ¿O cristianos de palabra que escandalizan a los demás? Cuidado, no es porque tenemos arrastrado ahí casi varios siglos de decadencia y de tibieza y de liberalismo que como católicos vamos a seguir con este camino. Tenemos que cortar. Somos cristianos, seamos de veras. Tomamos nuestra fe en serio. Leamos el Evangelio. Leamos la síntesis del Evangelio, que es el catecismo. Leamos la vida de los santos y santas, que son los modelos cristianos que vivieron el Evangelio, en lugar de perder nuestro tiempo con esas malditas películas, telenovelas, o esto o aquello. Cuidado. ¿Somos o no somos cristianos? Si lo somos, seamos de veras, tomémoslo en serio, en nuestro hablar, en nuestro comportar, en nuestro vestir, en nuestra manera de negociar. Seamos cristianos de veras, seguimos la cruz, no sigamos este mundo materialista, perdido. Otro argumento acerca de esto, de amor a Dios, es debemos llevar una vida pura, glorificar a Dios con una vida pura y santa, verdaderamente digna de Dios, conservando su imagen en nuestra alma. No es normal que un muchacho católico quede meses y meses sin confesión, sin comunión. ¿Qué está pasando contigo, hijo? ¿Estás en pecado? Vomite tu pecado. Si hoy usted no vomita el pecado que tienes dentro como un cáncer, va a ser una gangrena. El pecado no destruido rápidamente conduce otro y otro y otro y otro. No hay de otra, así es. Y los padres y madres no tienen derecho de descuidar la formación cristiana de sus hijos. El primer educador, el primer catequista de sus hijos son los papás. Leer el catecismo, que hermanos, en familia. Gracias a Dios, tengo la dicha de haber hecho un esfuerzo grande y haber grabado todo el catecismo. Por ejemplo, de San Pío X está en internet, Catecismo Católico Tradicional en YouTube. Ahí puede escuchar todo está explicado a base de San Pío X, de Santo Tomás de Aquino, de los santos. Es importante. ¿Por qué insisto en esto? Y puedo decir muchas cosas de la Trinidad, pero si mi vida está podrida por el pecado, estoy separado de la Trinidad. El que está en gracia de Dios es templo sagrario de la Santísima Trinidad. El que está en pecado mortal es morada de Satanás. Y los santos dicen, si nuestro ojo humano hubiera visto la persona en pecado mortal, haría paro cardíaco. Entonces debemos glorificar la Santísima Trinidad con una vida santa y pura, verdaderamente digna de Dios, conservando su imagen en nuestra alma, no desfigurarla por el pecado. Y también debemos esforzarnos en imitar la bondad, la caridad de la Santísima Trinidad. Miren, hermanos, como Dios es generoso. Dios, que no es de nada y toda la creación no añade nada. Dios, bien creó miles y miles de estrellas, de soles, de sistemas, toda la creación. Dios es generoso. Dios es tan generoso que dio todo lo que, mire cuánto tipo de fruta hay. De verduras, de árboles, de colores, de montañas, mares, océanos. ¡Qué belleza, qué maravilla, qué generosidad de Dios para con nosotros! También debemos imitar su caridad. Dios ofendido, fíjese, Dios ofendido por el pecado de Adán y Eva, promete un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Maravilloso. Y Cristo nos amó tanto, dice San Pablo, que murió en la cruz por nosotros. En la cruz, el Hijo de Dios encarnado veía y conocía a cada uno de nosotros. Quiso pagar nuestros pecados como si fueran los suyos. Y esta salvación que mereció en la cruz, con esos dolores tremendos, la confió en la iglesia mediante los sacramentos. Por eso, cuando uno se confiesa, hace acto de fe y acto de caridad consigo mismo, con Dios, para expulsar el pecado. Y Dios está muy contento de darnos esta salvación. Y finalmente, además de esforzarnos en imitar la bondad, caridad de la Santa Trinidad,
debemos rezar nuestras oraciones cada mañana, haciendo piadosamente la señal de la cruz. Por ejemplo, cuando dice, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hacemos una grande oración y hacemos el acto de fe en la Santísima Trinidad. Y también gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que hermanos, cuando los modernistas del siglo IV, estos malhechores, falsos cristianos llamados arianos, que negaban la divinidad de Cristo por su filósofo, sacerdote, hereje Ario, bien, ellos negaban la Trinidad. Bien, ¿qué hicieron los católicos? Allí se añadió a los salmos, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, procuremos también de dar a conocer este dogma a los demás católicos y a los no cristianos. De ahí la importancia de ser apóstoles de Cristo, de ser catequistas, llevar el catecismo, lo que necesitamos más. Catecismo, que nos explica precisamente la fe cristiana auténtica y ella, el núcleo fundamental, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, demos siempre gracias al Señor por el don de la fe. Siempre hagamos esta oración, sea la señal de la cruz, o sea gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con mucha reverencia, y es grande acto de fe, de amor a Dios nuestro Padre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.